que está conformado por Concepción Rivas, Ariana Cruz y una servidora, Doricel Herrera. No quisimos prender la cámara porque como que el internet se alenta y se queda como trabado. Pero vamos a estar aquí. Nos tocó exponer el 16 factores, quinta edición. Vamos a comenzar con la ficha técnica. El nombre de la prueba es 16PF, quinta edición, del autor Raymond B. Cattell y Ana Karen Cattell y Heider P. Cattell. La administración puede ser individual y colectiva con una duración variable entre 40 y 45 minutos. La aplicación es para adolescentes y adultos. El 16PF está ideado para hacer un análisis de los rasgos y estilos de respuestas de la persona a evaluar, pudiendo obtener con su interpretación un perfil básico de la personalidad del sujeto. Este test en realidad resulta de gran utilidad, siendo frecuentemente aplicado ya sea en los ámbitos como la investigación psicológica de las organizacionales en recursos humanos o también en el área clínica. El cuestionario factorial de personalidad de 16 factores es un instrumento de medida de aspecto amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y adultos que tiene como la finalidad la apreciación de 16 rasgos de primer orden o escalas primarias de personalidad y 5 dimensiones globales de personalidad. Este test está compuesto de 185 ítems con 3 alternativas de respuestas, 2 extremos y una alternativa intermedia señalada siempre como una interrogante. Se recomienda que cuando se aplica se le mencione al sujeto que trate de usar lo menos posible la interrogante. Se obtienen las puntuaciones de los 16 escalas primarias, los 3 índices de estilos de respuesta y las dimensiones globales. Los rangos que evalúa este test, pues, es la fabialidad, razonamiento, y la fabialidad evalúa la orientación emocional que generalmente desarrolla una persona en una situación de interacción social, cómo se comporta. El razonamiento mide la habilidad para abstraerse relaciones en función de cómo se sitúan unas cosas con respecto a otras. La sensibilidad evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. La vigilancia evalúa el grado de suspicacia, desconfianza frente al otro. La estabilidad hace referencia a la capacidad de adaptación de las personas a las demandas del entorno, problemas cotidianos y sus retos, cómo los enfrenta. La dominancia es el deseo de control sobre otros o bien el que percibe que se ejerce sobre él. Y por último, a mí me tocó el de animación, que es entendida como el grado de impulsividad que manifiesta una persona, describe las aptitudes que van desde el entusiasmo, la locuacidad y la jovialidad. A continuación, mi compañera Concepción les va a explicar los siguientes rasgos. Adelante, Connie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le voy a continuar explicando los factores, que son los siguientes. Ok, el siguiente también se pueden evaluar por polos. Estos se evalúan por polos positivos y negativos que a continuación también voy a ir explicando. Atención a las normas, que es punto G, pretende medir el grado en que las normas culturales de lo incorrecto, correcto se han interiorizado y se emplean para controlar la conducta. Esta escala ofrece información del superior de la persona evaluada. Es por ello que se le denomina atención a las normas. También contrapone los conceptos del superyo débil, que es el polo negativo. Es el típico individuo que son
reacios a aceptar las normas morales del grupo y de la fuerza del superyo, y en el polo positivo están presentes los individuos rectos y moralmente íntegros. El siguiente factor es el factor de atrevimiento, que se evalúa como el H. Evalúa la seguridad en las relaciones sociales y carácter del individuo frente a la timidez. La escala de atrevimiento informa sobre la tendencia de un individuo a asumir riesgos frente al que analiza y sopesa antes de actuar. Estas en su polo positivo se encuentran las personas más audaces, aventuradas, impulsivas y socialmente atrevidas, mientras que en el polo negativo se hallan los tímidos, reprimidos y precavidos. En estos puntos, pues vamos a evaluar los polos, como ya mencionamos, los positivos y negativos, que nos van a servir para los resultados o las calificaciones brutas para obtener las calificaciones a estándar. Ok, las siguientes. Ok, la siguiente es sensibilidad. Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético. Esta escala, que es la I, analiza la sensibilidad de las personas o del paciente evaluado. En su polo positivo se sitúan las personas que generalmente son definidas como sensibles. Se trata de gente idealista, abierta y que nunca busca afecto y comprensión. Y por lo demás, por otra parte, también tenemos el polo negativo. Este se refiere a las personas que son frías, poco sentimentales o que son desconfiadas. En el siguiente tenemos la vigilancia, que es el factor L. Esta evalúa el grado de suspicacia, desconfianza frente al otro. Esta escala evalúa la confianza que ofrece una persona a los motivos o intenciones de los demás. Se le denomina vigilancia y condiciona en un... Connie, creo que se apagó tu micrófono. Connie. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no miras la presentación? No, ¿me podrías volver a ayudar a compartir, por favor? Sí. Ahí va. Permítanme, chicas. Ok, si gusta, yo vuelvo a retomar el control. Ok.
Ok, disculpen por las fallas técnicas que estamos teniendo o que tuve. Voy a continuar explicando el factor L, que es la vigilancia, y este evalúa el grado de suspicacia, de desconfianza frente al otro. En la escala L evalúa la confianza que ofrece una persona, los motivos e intenciones de los demás. Se le denomina vigilancia y condiciona en un alto grado de las relaciones interpersonales. En este polo, por un lado, encontramos el polo más alto es el compartido por personas precavidas, suspicaces y desconfiadas. El polo opuesto incluye a las personas más confiadas, conformistas y tolerantes. El siguiente factor es el M, que se refiere a la abstracción. En este evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a la ejecución. La escala M abstracción hace referencia más que nada al tipo de tema y cosas donde una persona dirige su atención. La persona con mayor puntuación son imaginativas, poco convencionales y extravagantes, y aquellas con menor puntuación son más realistas y prácticas, con los pies en el suelo, por así decirlo. En el factor N, voy a continuar, que es la privacidad. En esta se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a la privacidad de emociones. La escala de privacidad evalúa el grado de apertura que muestra la persona ante los demás. Más que nada en concreto, su polo positivo incluye a personas discretas o que manipulan sus expresiones con la finalidad de agradar a las personas o al público o en donde estén. En su polo negativo reside la ingenuidad, la persona socialmente torpe y el que no se esfuerza en crear un buen clima con sus interlocutores. Y como ven, para poder obtener los resultados, estas se dividen con polos positivos y polos negativos, en donde a la hora de plasmar nuestro formato o del paciente, pues vamos a describirlos conforme a los polos positivos y negativos. Le cedo la palabra a mi compañera Ariana, que a continuación va a explicar. Hola. Voy a seguir explicando qué evalúa el test. Empiezo con la presión. Se trata de la capacidad de transformar los pensamientos y voluntades en actos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que bajas puntuaciones indican que a pesar de las capacidades de transformar los pensamientos y voluntades, también tienen la inhibición y timidez que impide hacer cosas. Como aquí está en la imagen, que está el monito pues atormentado por lo que va a hacer, ¿no? El siguiente es apertura al camino. Esta escala de 16 PF indica la capacidad de apertura mental o el respeto a los modos de hacer tradicionales. Puntuar alto indica interés por lo intelectual y apertura mental. Bajas puntuaciones indican conservadurismo, tradicionalidad y respeto. El siguiente es autosuficiencia. Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y caracteres emprendedores del individuo frente a la timidez y retraimiento social. Evalúa el grado de suspicacia, desconfianza frente al polo contrario. Perfeccionismo. Mide el autocontrol emocional y comportamental. Las personas que obtienen puntuaciones altas del Q3 positivo se esfuerzan por mostrar una imagen ideal
y socialmente aceptada. Tienden a controlar sus emociones, muy autosuficientes, compulsivos y perfeccionistas. Tensión. El Q4 se refiere al nivel de ansiedad de la persona, individuos nerviosos, irritables. Puntuarían alto, mientras que las personas tranquilas tendrían una menor puntuación. El test tiene como confiabilidad utilizando el modo de examen y respuestas. Se le administra el 16PF a una misma muestra en 2 ocasiones distintas. Las relaciones entre las estimaciones obtenidas en las diferentes ocasiones son los estimados de confiabilidad. El intervalo del tiempo entre ambas administraciones sobre ser corto desde inmediates hasta 2 semanas después, o largo desde varias semanas o varios años después. El promedio de confiabilidad de intervalo corto de las formas es A y B, es un 80. El intervalo largo es de 78. La forma A en particular tiene confiabilidad de un 80, el intervalo corto de un 52. Su validez del constructo del 16PF se refiere específicamente al cual Fiel le prueba el modo original de los factores, que es Cattell, en 1986, que proveen una extensa revisión de estudios enfocados hacia la variación o validación de la estructura de la prueba. Eso es todo por mi parte. A continuación, continúa mi compañera Concepción Rivas. Ok, todos estos factores que mencionábamos están ordenados de acuerdo a su repercusión sobre la conducta general, siendo el de factor A el de mayor influencia. Esto, como conclusión, pues el factor A es el que nos va a ayudar a tener no es mejor, sino que mayor resultados dentro de la aplicación del test. Ok, a continuación también voy a explicar las 5 dimensiones globales de la personalidad. Como anteriormente mencionaba, que para obtener la calificación bruta, que es el total de las 16 dimensiones que vamos a evaluar, así que las 5 dimensiones globales de la personalidad, de acuerdo a ello vamos a poder obtener el resultado estándar de estos son también mencionados como escalas secundarias. Dentro de ellas se encuentra la extroversión, como punto número 1, que en esta dimensión se sitúa a las personas en el continuo introversión y extraversión. Su cálculo se obtiene a partir de las escalas principales, los antes mencionados, los 16, a partir de la A, F, H, N y Q2. Cuando vamos a estar evaluando, nos vamos a considerar estas escalas primarias que mencionamos. A continuación también está ansiedad. Esta dimensión informa del nivel de activación y preocupación que acompaña al sujeto en todas sus actividades. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en las escalas principales siguientes, que son las C, O, Q4 y L. Posterior tenemos la dureza, que en esta dimensión denominada dureza informa de la disposición del individuo a considerar otras razones y motivos diferentes a los suyos. En el polo positivo, aquí también se manejan que es el polo positivo y negativo. En el positivo están las personas más receptivas, intuitivas y de mente abierta, mientras en el negativo parecen frías, cerradas y pocos empáticos. La escala se calcula con las puntuaciones obtenidas en A, I, M y Q1, perdón.
A continuación, esta independencia, esta dimensión informa de la determinación que imprime una persona a sus pensamientos y acciones. Para su cálculo se utilizan las escalas principales, que son la Q1, E, H y L. El siguiente es el autocontrol. Esta dimensión evalúa el control que se autoimpone la persona en sus relaciones sociales. A medida que aumentan las puntuaciones, se incrementa el control que la persona ejerce sobre sus actuaciones. La escala se calcula con las puntuaciones obtenidas en G, M, Q3 y F, que constan de las escalas primarias. Ok, también voy a mencionar un ejemplo. Voy a mencionar un ejemplo de cómo se calcula, por ejemplo, en un paciente de 30 años, que es de sexo varón, su fecha de aplicación fue durante, pues, en el transcurso del proyecto o de lo que continuamos con la exposición. El baremo utilizado fue el general y voy a explicar cómo coincidimos en las respuestas, que son de las escalas de control. Un ejemplo, aunque el paciente en algunas frases ha intentado ofrecer una imagen positiva de él, no parece haber sido esta la tónica del cuestionario, por lo que se puede considerar el perfil válido para su interpretación. En el factor A, que es de afabilidad, el paciente ha obtenido una alta puntuación en esta escala, lo que dice de él que es un amable y cálido, le gusta alternar con otra gente a la vez que compartir en grupos sus ratos de ocio y expansión. No parece tener problemas para crear relaciones y sabe mantenerse pasivamente. Es una persona apreciable, sin embargo, en ciertos momentos de soledad puede sentirse incómodo y hasta cierto punto triste y deprimido. Y así sucesivamente vamos a seguir calificando con los factores primarios y secundarios. Ok, a continuación le cedo la palabra a mi compañera Doris. Bien, chicos, pues esto fue el test de 16 factores. Pues en realidad la forma de aplicación se proporciona nada más al candidato el cuestionario y la hoja de respuestas, en la que debe de anotar pues sus datos en la parte superior, aclarándole siempre lo que les mencionaba hace unos minutos, que no debe hacer ninguna anotación en el cuadernillo, sino que sus respuestas debe anotarlas únicamente en la hoja que nosotros le vamos a facilitar. Aunque las instrucciones están impresas en el cuadernillo, estas se deben reforzar de forma verbal, perdón. Una vez que las instrucciones pues hayan sido comprendidas, se le pide a la persona que resuelva los 4 ejemplos. Se le debe indicar que solo puede elegir una respuesta para cada pregunta, que no es válido que si está indeciso tomar las 2, ¿no? Y pues la duración es un sin límite de tiempo, sin embargo, por lo regular, pues oscila entre 40 y 35 a 45 minutos. Ok, para calificar y dar los resultados, pues la prueba se califica utilizando 2 plantillas. En este caso, nosotros no pudimos calificar este test porque en el paquete que nos dio, pues la maestra no venían las plantillas anexadas. Que esa es conforme están las respuestas, se van colocando en la parte superior. Nosotros les vamos a compartir un video, un link para que puedan ver cómo se califica, porque nosotros no lo pudimos hacer. Con estas plantillas, pues una de ellas abarca los factores de la A, C, F, H, L, N, el Q1 y el Q4. Y con la otra plantilla, pues mide los factores el B, el E, el G, el I, el M, el O, el Q2 y Q4. Y pues así como se ve en el video, pues solo se debe colocar la plantilla sobre la hoja de respuestas,
y ir contando las marcas visibles. Posteriormente hay que anotar en el espacio de cada factor el total de las marcas. Y por último, el siguiente paso es convertir las puntuaciones brutas a calificaciones estándar normalizadas, que son los STENES. Esta conversión se realizará a través de las tablas que vienen en el manual, que son las tablas de conversión para adultos, ¿no? Igual les vamos a compartir el link para que ustedes puedan verlo, porque pues no tuvimos cómo hacerlo físicamente, ¿no? Bien, chicos, pues por nuestra parte ha sido todo. Quisimos hacerlo muy breve. Creo que Connie tiene como algo que decir. Adelante, Connie. Sí. Para continuar, nada más también hay que considerar que está dentro de los rangos para evaluar el test, que son los factores distractores que debemos considerar al momento de iniciar más que nada la presentación o la realización del test, que son pues estar en un ambiente, muchas veces ya los hemos visto en otras clases, y, y pues considerar los factores ambientales, los distractores que tenemos alrededor. Es ideal estar en un ambiente cálido, con luz tenue, un espacio agradable, y al momento de evaluar que nuestro paciente, alumno o a quien se lo vayamos a aplicar, pues esté más que nada en una adecuada, más que nada que se sienta bien. Y pues ha sido todo, y pues la verdad, al poder realizar este test con mi equipo, pues nos dimos cuenta de que sí es un test amplio con 185 preguntas, que se requiere de tiempo y de paciencia. Por eso al momento hay que decirle las indicaciones al paciente, que los lea, entregarle el manual que los lea, y también nosotros recalcarle las indicaciones. Ok, por mi parte ha sido todo, y pues muchísimas gracias. No sé si alguna de mis compañeras tenga algo que agregar. Muchísimas gracias. Siempre quise tener el cuerpo como el de Carelli hasta que conocí a Tamara Dow. Bien, chicos, pues ha sido todo por nuestra parte. Más adelante les vamos a subir el link en el grupo para que puedan visualizar cómo se califica. Gracias, chicos. La obesidad es una enfermedad muy difícil. Combatí años por salir de ella. Y ahora que lo estoy logrando, quiero motivarte con mi historia.